A golpe. Golpe a golpe, buenos días. Jueves 29 de noviembre del 2018. Estaremos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación Jaime Nestare, en la Gerencia de Producción Willy Zarcaya, en la producción de este espacio Jackson Vargas, Marilia García y Jessica Selgrae. En los controles estará César Arteaga y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve, noticias que están publicadas en Costa del Sol, fm.net, portal. Maduro pidió ver al Papa y el Papa se negó. Eso es un artículo que escribe, una noticia que está dando por Juan Carlos Zapata. Está publicada en Costa del Sol, fm.net. La otra noticia importante para nosotros y que, bueno, de manera parece como un chiste. Diosdado Cabello, ninguno de esos corruptos son chavistas. Entonces, ¿será que son extraterrestres? Dice la noticia. Diosdado dice que él no conoce esa forma de ser de Alejandro Andrade. Bueno, pero imagínate, todo el mundo sabe que tenía años robando. Eso no es ningún secreto para nadie y hay otros muchos más. Entonces, ¿qué? ¿No hay chavistas? No hay chavistas en este país. Ni a Padrino López le paran los gobernadores. Estos siguen reteniendo carne y queso. Es una denuncia que hacen que en Apure, el gobernador de Apure, bueno, agarró la resolución de Padrino López y dijo que él parece que no le interesa porque él sigue reteniendo allá. Y en el estado Vargas, llegando al llegadero, García Caneiro reconoce crisis de transporte en el estado Vargas. Ya, bueno, eso, ¿no? Y aquí hay un artículo escrito por mí, se llama Fran Tovar, a los abastos bicentenarios los quebró cada. Esa es una conversación que tenían unos trabajadores de Abasto Bicentenario porque el gobierno va a vender Abasto Bicentenario, se lo va a vender a una empresa llamada CLAC y la gerencia de recursos humanos, la directiva de Abasto Bicentenario quiere que los trabajadores renuncien para pagarle simple. Ni siquiera le quieren dar una cajita feliz, ni siquiera le quieren pagar doble sus prestaciones y ahí está el cuento pues de lo que están viviendo en Abasto Bicentenario los trabajadores de lo que llaman el gobierno obrero. Y en línea tenemos a Mauro Zambrano. Buenos días, Mauro, un placer saludarte. Buenos días, saludos a todos los radioescuchas, Fran. Bueno, buenos días por educación, pero creo que para los trabajadores hoy es un día muy negro porque esta madrugada fue detenido Rubén González y no solamente esta mañana, ayer en la tarde fueron presentados también 10 trabajadores de la misma ferrominera y bueno, la situación no está fácil para ustedes. Es obvio que el gobierno está arremetiendo con todo a la clase trabajadora. Sí, vale, de verdad muy lamentable la situación, además de presentar a 10 trabajadores que ya están totalmente detenidos y además un caso emblemático como el de Ronnie Álvarez que tiene más de 7 años preso, esto por simplemente protestar, por alzar la voz ante la crisis, tanto salarial como lo que existe en las empresas básicas de Guayana. El día de ayer en la madrugada, luego de la marcha que efectuamos la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, donde estamos, bueno, la mayoría de los movimientos y corrientes, incluso sindicatos de base en todo el país, se encontró de vuelta cuando iba Rubén González en la Alcaldía de Anaco, pararon el autobús, 2 autobuses que venían de allá con los trabajadores y bueno, cuando le quitaron la cédula le indicaron que estaba solicitado y que debía de permanecer con ella. Ahora, lo grave de esto es que Rubén González es un hombre de fe, un hombre que lo que se ha dedicado a luchar por la clase trabajadora y que anteriormente ya estuvo preso por más de un año y creo que 1 año y 7 meses si no me equivoco, esto por defender los derechos de los trabajadores. Nosotros, el movimiento sindical, no vamos a desmayar, vamos a seguir en las calles y llamo a toda la dirigencia sindical, no solo de Guayana, sino del país, a que se pronuncie por este hecho, porque el día de hoy
la libertad sindical está en peligro, incluso es tanto así que hablé con los familiares hace poquito y me decían que lo quieren, incluso lo pasaron a tribunales militares, algo que imagínate tú, o sea, no entendemos qué está pasando en este país ante esta situación. Nosotros lo que estamos exigiendo, y es bien dejárselo al gobierno, que exista un salario justo, que esté adecuado a la Constitución, el artículo 91, donde nosotros podamos pues mantener a nuestra familia. Hoy con 1.800 bolívares nosotros no podemos comprar sino solo 1 kilo de queso. Trabajamos 30 días para solo comer 1 día o 2 días, y eso se vio ayer manifestado, donde la marcha asistieron más de 2.000 trabajadores, donde los aguinaldos que cancelaron solo nos alcanza para comer, porque no nos alcanza para más nada. Anteriormente nosotros los trabajadores los aguinaldos utilizábamos para, bueno, o cualquier cosita en la casa, o los niños, el niño Jesús. Aquí los que acabaron las navidades en este país se llama el presidente Nicolás Maduro, y hoy por eso estamos apostando a la unión de la clase trabajadora. Y nosotros, para acabar con esto y con esta triste realidad, llamo a los venezolanos que debemos estar unidos cada día más, no solo el sector sindical, que hoy cada día nos estamos articulando más, sino todos los sectores del país. Pero Mauro, dijiste 2 frases que parece que no se entienden bien: peligroso y desconocimiento, pero es obvio que el gobierno está remitiendo más allá de lo peligroso, y desconocimiento es obvio que ya no hay Estado de Derecho. O sea, lo que le están haciendo ustedes no tiene nombre. O sea, ustedes simple y llanamente, ayer yo fui a esa marcha, lo que estaban era en la Defensoría del Pueblo para entregar un documento nada más. O sea, ni siquiera era que quieran tumbar el gobierno, o sea, simplemente querían entregar un documento para que le reconozcan su contratación colectiva, y se llevaron al hombre detenido esta madrugada. O sea, y si tú lo que tú estás diciendo, que es una información que está rompiendo el celofán, que lo pasan a tribunales militares, bueno, es obvio lo que está ocurriendo en el país. Pues definitivamente no hay Estado de Derecho, pues ya está, pues. Eso es correcto, y nosotros ante eso no vamos a dejar de estar en la calle, y es por ello que me llamaban de allá, y ahorita en este momento hay una asamblea en los portones de Ferrominera, y no vamos a dejar la calle. Hoy vamos a hacer una rueda de prensa, un pronunciamiento. Sí, tengo entendido que van a hacer una rueda de prensa a las 11 de la mañana en la CTV, en Los Cabos. Eso es correcto, hoy en la CTV, abajo en las afueras de la CTV, vamos a hacer una rueda de prensa, rechazando y además denunciando la detención ante el mundo, porque hay algo aquí que de verdad aquí no hay Estado de Derecho, y ante eso, bueno, por eso es que estamos en la calle reclamando. Porque Mauro, también ayer en la tarde presentaron a 10 trabajadores que habían hecho una manifestación ahí en el portón, en los portones de Ferrominera, y se los llevaron presos. Son 10, y parece eso es correcto, y no, mire, y te quiero comentar que no solo son presos los presos de Ferrominera, están también más de 1.000 despedidos en la administración pública, y esto por el hecho de reclamar las reivindicaciones laborales. O sea, es decir, el caso del metro, por ejemplo, que hay más de 100, una trabajadora de Gili Rodríguez, donde simplemente dijo que le hacía falta agua pues para ejercer su labor eficazmente. Bueno, simplemente lo despiden. Esto lo hacen son los generales, los militares. Pero Mauro, y a los trabajadores les extraña eso, porque fíjate tú, ahí hay un artículo publicado de Abasto Bicentenario, y yo le hice una pregunta a los trabajadores de Abasto Bicentenario. Le dije, mira, pero aquí no hay sindicato. No, aquí desde que se formó esto, el gobierno no se hizo sindicato. Entonces, ¿qué es lo que le extraña a los trabajadores todo esto, si fueron los mismos que aplaudieron al gobierno cuando hizo todas esas loqueteras de expropiaciones y de todo? ¿Por qué a los trabajadores ahora les extraña que este gobierno sea así represivo si siempre lo fue? Claro, bueno, fíjate, ya eso es un tema que la clase trabajadora, y en este caso yo no juzgo a nadie porque cada quien tiene su color político, su corazón, y de repente tenían esperanza, pero lo cierto es que hoy se están dando cuenta que este es un gobierno que no pertenece a la clase obrera, que lo que simplemente ha hecho es arrebatarnos nuestros derechos, como lo ha venido haciendo durante muchísimo tiempo, pero que hoy ha agudizado más, arremetiendo con una contratación colectiva, con los derechos de los trabajadores, que
son adquiridos durante muchos años. En el caso Abasto Bicentenario, incluso hay denuncias de despidos allí también. No creas que es que el gobierno y las empresas que han expropiado, además de la quiebra, que han ido a la quiebra, bueno, pero Mauro, te encuentras con ese tipo de trabajadores que hoy son despedidos. Oye, uno no está juzgando. Lo que yo estoy diciendo es que hubo una visión muy corta del punto de vista de entender que era un gobierno que no convivía con la clase trabajadora, reformó la ley orgánica del trabajo como le dio la gana y eliminó los sindicatos. O sea, yo lo que trato de decir es que esto no es nada nuevo, simplemente que ahora son más represivos, pero desde un principio nunca tuvieron vinculación con la clase trabajadora y pareciera que no se dieron cuenta, sino ahora que bueno, que como explotó la crisis económica, pues. Y eso es correcto. Claro, marcando algunos dirigentes sindicales que habían advertido la situación, pero la mayoría de los trabajadores estaban como ciegos ante esta situación. Sí, y además de eso, quiero decirte que ellos minaron el movimiento sindical, promovieron el paralelismo sindical, y eso es lo que tenemos hoy, una central bolivariana donde le dice amén arrodillado al gobierno nacional, totalmente gobiernero. Y esta situación que se nos viene arrebatando los derechos, eso es por el simple hecho de que hoy todos los poderes públicos están totalmente partidizados. Si tú vas y denuncias a la Fiscalía General, bueno, con una llamada del PSUV o del alto gobierno, dejan el caso así, y así sucesivamente, y de verdad para rescatar eso no nos queda más remedio, sino que seguir en la calle, insistir. Nosotros vamos a insistir reclamando nuestros derechos, sea marcha, sea lo que sea, y cada día vamos a ir agudizando más, porque cada día quiero decirte que somos más sectores. Ayer incluso el sector de Fogades también asistió a la marcha. O sea, muchos sectores públicos hoy cada día estamos más unidos. Ahora, Mauro, eso que tú dices de la falta de instituciones es evidente. Yo insisto y no salgo de mi asombro de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que le dice a la trabajadora que acaba de ganar su caso que tienen que reconocerle su indexación salarial, sus salarios caídos, que la sentencia dice, bueno, como el Banco Central de Venezuela no publica los índices de precio del consumidor y no sabemos cuál va a ser el porcentaje de indexación, pregúntele al Ministerio de Finanzas a ver qué le dice. Bueno, pero tú no puedes tratar a un trabajador de esa manera, ¿vale? Aquí le han dado con todos a los trabajadores. Y eso es con todos. De verdad que, mire, y yo te quiero comentar algo aquí, y es un llamado a reflexión. Nosotros estamos dispuestos a todo. Nosotros, esta dirigencia está muy comprometida con la clase trabajadora, y no vamos a dejar la calle. No vamos a dejar la calle. Si quiere que nos metan preso a todos, como ellos quieran, pero nosotros no vamos a dejar la calle por el simple hecho de que se nos está arrebatando nuestros derechos, y lo que estamos haciendo es respetar es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que hoy contempla pues el artículo 91, que se violenta el derecho a la vida y a la salud cuando mueren pacientes en los hospitales, pero además de ello, la alimentación. O sea, ahorita nosotros comemos, pero no nos alimentamos los trabajadores, y cuando te hablo de esto, es que nosotros prácticamente ahorita tenemos para comprar con nuestro salario pasta, pero las proteínas necesarias no las tenemos. Entonces comemos pasta, pero no podemos comer carne ni pollo porque es muy costoso. Esta situación nosotros la vamos a seguir denunciando y vamos a seguir en la calle insistiendo, y llamo a todos los sectores, porque sigo llamando a más sectores del país a que se sigan sumando a esta iniciativa de lucha que hoy está levantando la clase obrera y la clase trabajadora, por el simple hecho que tenemos un gobierno que no entiende y no respeta los derechos constitucionales ni las leyes en el país. Estamos conversando con Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas. Mauro, tenemos que ir a publicidad un momentico, y cuando regresemos vamos a hacer un resumen de lo que ocurrió ayer en la manifestación, donde se presentaron más de 500 dirigentes sindicales, porque ahí lo que había eran dirigentes sindicales, porque los trabajadores tienen mucho miedo de que los voten, de que los dirigentes son los que están poniendo el pellejo, pues como se dice, la carne en el asador, y había bastantes dirigentes, y bueno,
se enfrentaron de alguna manera a la Guardia Nacional Bolivariana porque llegaron hasta donde querían llegar, pues. Entonces, para que tú cuando regresemos nos eches un poco el cuento de esa situación y del documento que entregaron. Nosotros vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Y volvemos con Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas. Mauro, para que nos diga la situación que ocurrió ayer en la Defensoría del Pueblo, donde se presentaron los 500 dirigentes sindicales o un poco más para entregar un documento que habían acordado pues en la Defensoría del Pueblo y no los querían dejar llegar hasta el sitio, y ustedes a la final llegaron pues a donde tenían que llegar. Y bueno, debo comentarte que desde que llegamos nos dijeron, incluso la Guardia Nacional, que no nos iban a dejar salir en la Plaza Morelos, y nosotros, bueno, con mucha firmeza le dijimos que por qué, si nosotros lo que íbamos a entregar un documento a la Defensoría del Pueblo, y empezamos pues a decirle que nosotros íbamos a marchar porque es un derecho constitucional, y empezamos a hablar con ellos y bueno, se dieron, no todo porque no estamos satisfechos, nosotros queríamos llegar a la Defensoría del Pueblo, la nacional, sin embargo nos dejaron marchar hasta la Fiscalía General de la República, de la Plaza Morelos a la Fiscalía General de la República, donde, bueno, entregamos un documento exigiendo, pues, respeto a todos nuestros derechos. Quiero comentar que el día de ayer no solo habían dirigentes sindicales, había también presencia de trabajadores, casos de Cante de Movilnet, casos de salud, incluso Fogades, Metro de Caracas, había muchísimos trabajadores, y nosotros, bueno, se hizo un gran esfuerzo para movilizar a la clase trabajadora, que es entendible que hoy esté totalmente amedrentada ante un gobierno que, bueno, cuando tú sales a protestar, lo que tienes son, en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Petróleo, el que está allí en la Avenida Libertador, que hace poco lo fui a acompañar, tenían militares en cada piso amedrentando a los trabajadores por el simple hecho que ellos iban a salir a protestar, que habían anunciado la protesta, y bueno, de una vez arremetieron contra ellos y pusieron militares en cada piso, que el que saliera lo iban a votar. Entonces, esta situación que hoy se está viviendo, hoy llamo a la clase trabajadora a tener conciencia, que no tengan miedo, que cada vez que estemos más unidos y seamos más fuertes, menos ellos podrán con nosotros, porque imagínate que, Frank, que nosotros logremos, pues, y que nosotros tengamos protestas pacíficas con más de 1 millón de trabajadores en la calle en solo Caracas, porque ahorita los ministerios y lo que significa la administración pública tiene una cantidad enorme de trabajadores, y que hoy están siendo amedrentados, que hoy están siendo incluso obligados a ir a marchas para que lo apoyen al gobierno, y que esta situación no es nueva, pues, y nosotros ante eso y ante la situación que vive el país de crisis, no vamos a dejar de denunciar, vamos a seguir en la calle y vamos a seguir buscando a más sectores para que se sumen a la intersectorial de trabajadores de Venezuela, que hoy en día estamos luchando por los derechos constitucionales y los derechos de los trabajadores. Mauro, y el documento que entregaron, ¿qué plantea, qué llevaba como proposición?
Sí, bueno, el primero que se ajuste el salario al artículo 91 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, eso porque la canasta básica el día de hoy se encuentra por más de 50.000 soberanos, y bueno, los trabajadores obviamente no tenemos cómo comer con un salario de 1.800 bolívares que comenzó pues con $30 según el presidente Nicolás Maduro, pero el día de hoy ya no es así. Además que se respeta el derecho a la salud y la vida, que se respeten los derechos constitucionales, que hoy los trabajadores estamos pasando hambre también con el tema de la alimentación, y tenemos un defensor que lo que debe hacer es defender al pueblo y no defender un partido político en específico. Hoy la clase trabajadora está exigiendo en la calle que los poderes públicos dejen de funcionar a la orden del partido y que se dediquen a funcionar para que entiendan que la gente hoy tiene necesidades y que deben de esos poderes funcionar para la gente y no para un partido político que hoy está en el poder, amedrentando, votando, metiendo preso a la dirigencia sindical, pero además de ello... Mauro, y ya que estamos por finalizar el programa, para no dejar por fuera la situación de la OIT, y me imagino que este caso de Rubén González es como más agua para ese molino, porque ya, bueno, ya no se puede decir ni olla, porque ya tiene tantos casos que presentarle a la OIT, pero me imagino que también lo llevarán para allá y estarán esperando que venga la famosa comisión de la OIT. Sí, nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para las denuncias necesarias para que, bueno, el mundo, además, yo no creo que ya tengamos que hacer la OIT, tenemos que enviar esto y lograr incluso hasta la ONU para ver si hay un pronunciamiento, porque es que de verdad aquí no hay Estado de Derecho, es una gran realidad, y que bueno, internacionalmente nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer, las denuncias que tengamos que hacer para que se respeten en este caso los derechos. Sin embargo, yo creo en la lucha, nosotros vamos a seguir en la calle y creo que esto es indetenible. El gobierno no va a lograr detener metiendo preso a la dirigencia sindical, que pare la protesta del país. Ya esto viene en escalada y bueno, lo que les queda a ellos es solucionar el problema económico, que hoy en día es la situación que más se queja la gente y los trabajadores, que no tenemos un salario justo por el simple hecho de que la inflación se nos tragó todo el salario que se nos viene, pues acabaron con el salario y con todo, Mauro, con las prestaciones sociales, con todo, y lo que vamos a seguir exigiendo es que solucione. Mauro, nos queda un minuto de conversación contigo, entonces te queremos dar este minuto para que tú repitas la situación de Rubén González y el planteamiento que tienen para hoy en la mañana, para que nuestros oyentes, los dirigentes sindicales que oyen el programa, estén informados de lo que ustedes van a hacer hoy en la mañana con relación a la situación de Rubén González, que fue detenido en la madrugada de hoy por la Guardia Nacional Bolivariana en Anaco. Sí, primero darte las gracias de verdad por el espacio, Fran, y además decirle a todos que el día de hoy vamos a hacer una rueda de prensa a todos los sectores del país. Todos los que quieran asistir están invitados. Eso va a ser en la planta baja de la CTV. Allí estaremos toda la dirigencia sindical o representación pues de la dirigencia sindical denunciando la situación de Rubén González, que hoy está preso y que incluso lo quieren juzgar por tribunales militares. Eso nosotros lo vamos a seguir rechazando y además vamos y estamos estudiando hacer acciones más contundentes, no solo en el estado Bolívar, que es el caso de Rubén González, sino también aquí en Caracas y en todo el país, por la situación de amedrentamiento, de persecución que tienen contra la dirigencia sindical y los trabajadores del país. Bueno, Mauro, fue un placer tenerte en el programa. Hemos conversado con Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas, y nosotros vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Me duelen las batatas después de caminar o correr. Síntoma común de muchos deportistas de a pie, especialmente principiantes, quienes caen en el error de entrenar únicamente con el deporte o actividad física que escogieron. Hoy conoce algunas de las causas del dolor de las populares batatas, técnicamente conocidas como gemelos o tríceps ural, y sus formas de prevención. Caminar y correr requieren del esfuerzo coordinado de los músculos del tronco y las piernas. Cualquier desbalance de fuerza, flexibilidad o movilidad puede producir la sobrecarga de los gemelos. Un ejemplo sencillo, escucha. Si tienes debilidad en los músculos que llevan el muslo hacia adelante, los gemelos deben impulsar la pierna desde atrás con más fuerza. Esto genera sobrecarga y dolor. El problema es que si permitimos que la molestia se prolongue, puede desencadenar lesiones que te alejarán de tu actividad física. No necesitas pasar por todo esto. Te traemos unas recomendaciones generales para prevenir esta sobrecarga. Estírate siempre al final de la sesión de ejercicios. Coloca compresas frías en los gemelos por 10 minutos al final de tu sesión de entrenamiento. Asiste al gimnasio 2 veces a la semana para entrenar las capacidades físicas de los músculos claves para caminar o correr. Presta atención a la fuerza muscular de glúteos, muslos, abdominales y piernas. Atento a tu forma de comer. Hay alimentos claves que debes consumir antes de citas importantes como un maratón. Busca en mayraprado.com el video Nutrición e hidratación para corredores, antes, durante y después de la carrera, para que tengas todas las claves. Busca asesoría de un especialista. Tendrás un programa variado, desafiante y efectivo. ¿Y a ti qué te ha dolido después de correr? ¿Cómo lo tratas? Cuéntame por @mayrapradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Y volvemos a golpe, y en línea tenemos a Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia, miembro de la Comisión Permanente de Política Interior y coordinador regional del Partido Primero Justicia en el Zulia, y gobernador electo y destituido por la Asamblea Nacional Constituyente. Buenos días, Juan Pablo, un placer saludarte. Buenos días, Fran, muchas gracias por el contacto, hermano. Mira, Juan Pablo, el caso de
de los funcionarios del 6CPC descuartizado en Barinas ha puesto en el tapete la situación del sistema policial venezolano. O sea, hizo metástasis esto con ese caso, pues. O sea, esto está, por decirlo menos, feo desde el punto de vista policial. Y en el Zulia, el gobernador le cambia el nombre a una cosa que llaman DIE y le pone ahora CIPE. Que me imagino que será lo mismo desde el punto de vista de su funcionamiento. Antes era la Dirección de Inteligencia de Estrategia Preventiva y ahora es el Servicio de Inteligencia Preventiva del Zulia. O sea, pero es lo mismo, es la misma gente con diferentes cachimbos. Esto también es producto de esta crisis digamos, de moral que tienen los cuerpos policiales venezolanos. Tú que eres diputado y miembro de la Comisión de Política Interior, ¿cómo están viendo esa situación en esa comisión? Mira, yo diría que este es un Estado, mucha gente lo califica como fallido. Yo diría que es un Estado en proceso de disolución, porque un Estado tiene una serie de competencias, y yo me pregunto, ¿qué competencias cumple hoy el Estado venezolano? Y uno tiene que llegar a la conclusión de que ninguna. ¿Qué competencia cumple en materia de defensa de la vida, en materia de la salud, en materia de los servicios públicos, en materia de seguridad? Ninguna. Es un Estado en proceso de disolución. Lo único en lo que intentan ser eficaces es en la represión, porque con la represión se mantienen en el poder y hacen que la gente no pueda ejercer su derecho a protestar, su derecho a reclamar lo que en justicia le corresponde. Pero dentro de los cuerpos de seguridad, bueno, no hay que decirlo como algo novedoso, están pasando cosas que son realmente impresionantes, porque dentro de los cuerpos de seguridad se van manejando distintos grupos que intentan controlar los distintos delitos que se cometen dentro de los cuerpos policiales. Yo no puedo decir que todos los policías del país son unos corrompidos, no puedo decir que todos los miembros de los distintos organismos de seguridad están corrompidos, pero sí puedo decir que hay un sistema corrompido y que ese sistema corrompido hace que muchos de los funcionarios caigan en él. Ajá. Juan Pablo, ¿me oye? Un ministro, otros por un gobernador, otros por cualquier funcionario, pero que son grupos que compiten en cuanto a lo delincuencial. Cuando tú ves, por ejemplo, que en el estado Zulia se meten en las pulgas, no es porque buscan adecentar las pulgas, es porque buscan controlar las mafias que se desarrollan en las pulgas. Para los que me escuchan en Caracas, las pulgas es el mercado popular más importante del estado Zulia, que está en el centro de Maracaibo, y lo que allí se ve es realmente impresionante. Y cuando entran e intervienen ese mercado, no lo hacen para tratar de adecentar los procesos de compra-venta en el mercado, sino para controlar las mafias. Cuando tú ves que la policía del Zulia se involucra en el manejo de las trochas que van hacia Colombia y matan gente allí, no es porque quieren adecentar las cosas y limpiar eso, no, es porque quieren controlar las mafias. Y eso pasa hasta con el narcotráfico, que son grupos involucrados con distintas policías que están metidos en ese negocio y que tratan entonces de sobreponerse unos sobre otros para controlar el negocio. El cartel de los soles es una realidad en Venezuela. Entonces tú ves cómo se hacen designaciones como la que se hizo en el estado Zulia, de un director de la Dirección de Inteligencia Policial, de investigaciones, y bueno, lo matan. ¿Y quién lo mata? Ahí están los detenidos. Eso no es algo que yo invento. Lo matan policías municipales de San Francisco y lo matan funcionarios vinculados a la gobernación del estado Zulia. El que está preso por ser el presunto autor intelectual de ese asesinato del comisario Covis es un señor de apellido Curiel, que bueno, que es mano derecha de Omar Prieto en materia de seguridad en el estado. Juan Pablo, o sea, y eso que tú dices de la disolución del estado parece evidente con lo que ocurrió esta madrugada con Rubén González, porque primero ocurre, para hacer una síntesis de algunos casos, que el gobernador del Zulia llega y hace un decreto, entonces el ministro de la Defensa anula el decreto, saca una resolución a la que nadie le hace caso, y ahora se llevan detenido a Rubén González, y la información que está dando esta mañana los dirigentes sindicales que lo pasaron a un tribunal militar. Entonces, o sea, como tú dices, bueno, el país, ¿quién gobierna? ¿Quién manda? ¿Qué instituciones hay?
Porque lo de Rubén González es sumamente grave, o sea, detenerlo por solamente protestar es un... protestar, porque además es un dirigente sindical reconocido en el oriente del país. Entonces, cuando cometen ese tipo de hechos, lo que están tratando es de amedrentar a todo el mundo y de que la gente sienta que no vale la pena ni siquiera protestar en Venezuela. Están tratando de acallar la voz del pueblo con actitudes como esas. Vuelven a judicializar por la vía militar a la gente que sale a protestar. Ya lo han hecho con estudiantes, con dirigentes políticos, con distintas personas de distintos sectores que los han llevado a la justicia militar sin ninguna razón, sin ningún sentido. Lo que estamos viviendo es profundamente grave. Y hoy que estamos, bueno, en estos días iniciando el periodo del Adviento, que para los que somos creyentes es como un periodo de esperanza, es prepararse para la venida del Niño Jesús. Bueno, yo creo que es muy importante que mantengamos la esperanza, que no perdamos esa esperanza de que de esto vamos a salir. Ahora, tú me preguntas por la situación policial y yo te digo, dramática, grave. Dentro de la policía se está viviendo la misma crisis que se está viviendo en el país y lamentablemente el verbo que más se puede utilizar en este momento en frente a todo lo que tiene que ver con gestión pública, para sacar un pasaporte, para sacar la cédula, para pasar por una alcabala, para cualquier cosa, el verbo es extorsionar, extorsionar. Todo es una extorsión. En todas partes te piden dinero para cualquier gestión que tú quieras hacer. Y eso evidentemente es otra demostración de ese Estado en un proceso de destrucción, en un proceso de desintegración, que es lo que está desarrollando esta gente. Pero yo insisto en la necesidad de que veamos con esperanza todo esto, que sintamos que sí es posible salir de esto, que asumamos que el mal está gobernando el país. Pero Juan Pablo, eso que tú dices de la esperanza suena como lejos, porque fíjate tú, te voy a leer una noticia aquí que debe tener a los ganaderos y a los agricultores totalmente preocupados. Ni a Padrino López le paran los gobernadores. Estos siguen reteniendo carne y queso. Hay un decreto emitido por el ministro de la Defensa como vicepresidente de la Comisión de Alimentos, etcétera, de esas cosas que los ponen a hacer a los militares, y un diputado, Luis Lipa, denuncia que que el gobernador de Apure no le interesa el decreto y agarró y está reteniendo carne y queso allá en Apure. Bueno, y dice, y Omar Prieto sacó un decreto y dice que va a pagar la carne como él considera conveniente. Entonces tú dices, ¿qué esperanza puede tener uno ante esta situación, Juan Pablo? Todo esto parte, hermano, de un proceso de destrucción que está en manos de Maduro y de la gente que lo acompaña, de sus cómplices. Algunos son ministros, otros son presidentes de institutos autónomos, otros son gobernadores, otros son alcaldes, todos son cómplices, como son cómplices los integrantes del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Justicia, como son cómplices los funcionarios que han sido designados irritamente como Contralor y como Defensor del Pueblo, como Fiscal General de la República. Todo esto es un entramado de complicidades que va a terminar, hermano. Todo tiene su fin, y en este caso va a vencer el bien. Yo estoy convencido de que va a ser así. Yo no puedo decirte fechas ni nada parecido. Yo recuerdo una anécdota que puede resultar graciosa, pero que refleja la desesperación de la gente. Cuando nosotros fuimos candidatos a la Asamblea Nacional, que fue en finales del año 2015, nosotros logramos que un gran compositor zuliano hiciera una canción. Yo le pedí que no pusiera nombre, ni partido político, ni Estado Zulia, ni nada. Era una canción que servía para todo el país. Y esa canción se tituló Lo Bueno Viene Ya. Yo tenía mi programa de radio y siempre ponía la canción. Hasta que un día una muchacha me escribió y me decía, Guanipa, lo de Lo Bueno Viene Ya es como para cuando, con cierta desesperación. Y es lógico que haya desesperación. Pero yo sí siento, hermano, que viene una posibilidad de que logremos un cambio político. Y nosotros estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en 3 asuntos que quizás en otra oportunidad podemos conversar un poco más. Juan Pablo, ¿y qué te parecen esas declaraciones tú que eres un dirigente nacional de Primero Justicia, esas declaraciones de Diosdado Cabello que dice que ninguno de esos corruptos son chavistas? Entonces ¿qué son? ¿Extraterrestres? ¿Dónde estaban? O sea, ¿cómo que ellos, según Diosdado, el señor Alejandro Andrade no era cercano, o sea, era así, no sé, o sea, y la tesorera, sí, pero no, pero bueno,
Bueno, tesorero nacional no es cualquiera. El tesorero nacional tiene que ser cercano al presidente de la República. Y lo es, hermano, y todo el mundo sabe que lo era. Bueno, no perdió un ojo por culpa del propio Chávez, que accidentalmente en un juego, en una cosa... y Chávez lo decía cada vez que podía en su programa. Yo, cónchale, al tuerto Andrade le quité el ojo. Exactamente, o sea que evidentemente que eran amigos, hermanos, y que no pueden venir a decir ahora que bueno, que lo que hizo fue traicionar a Chávez. No, hermano, hay una realidad de todo un entramado. No es que la corrupción es una realidad, no, la corrupción es el sistema. O sea, el sistema venezolano está totalmente corrompido, y entonces tienes todo un proceso en el cual, imagínate tú lo que significa, hermano, que ese señor Andrade haya recibido $1.000 millones de soborno. $1.000 millones. Ese es el caso conocido. Quizás cuanto más se conocen, en Venezuela debe haber entonces unos 400 Andrades, porque se han robado $400.000 millones en este país. Y eso es algo que clama al cielo, porque esos son los dineros de la salud, los dineros de la educación, los dineros de los servicios públicos, de la posibilidad de que tengamos agua, cloaca, de que recojan la basura. Ese es el dinero que se han robado, el dinero de los venezolanos, el dinero que podría servir para dar préstamos, para que la gente mejore su vivienda, o para que la gente pueda tener un pequeño emprendimiento y un pequeño negocio. Lo que han hecho con el país es bárbaro, porque pasaron por la época de mayor bonanza petrolera que ha tenido Venezuela en toda la historia. Y no se había muerto Chávez cuando eso pasó, era Chávez el presidente de la República. Destruyeron la posibilidad que había de con ese dinero desarrollar al país. Es que, mira, yo se los he dicho, he tenido la oportunidad de decírselos en su cara. Tuve la oportunidad en el año 2002 de hablar con Chávez en Madrid. Tuve la oportunidad de hablar, no de pelear, con Maduro cuando era presidente de la Asamblea Nacional y yo era diputado suplente. Tuve la oportunidad, cuando ganamos la gobernación, de recibir una llamada del vicepresidente para ese momento de Tarek El Aizami y decírselo también, porque con cinismo me decía que él me invitaba a que lucháramos juntos, porque lo importante era el pueblo. Y yo le respondí, ¿cuál pueblo, hermano? El pueblo se está muriendo de hambre. Ustedes han destruido este país. He tenido la oportunidad de decírselo, pero es que yo creo que el pueblo quisiera no solamente tener la oportunidad de decírselo, sino también de sacarlos y de lograr que al salir ellos podamos iniciar ese proceso de reconstrucción. Por eso te decía que estamos trabajando en 3 asuntos que para mí son muy importantes. Uno, la liberación del país; otro, la transición; y otro, todo el proceso de construcción de un plan de gobierno que permita que apenas logremos que el cambio se dé, tengamos un plan que pueda hacer que la gente pueda echar hacia adelante. Bueno, Juan Pablo, eso es en relación al país, pero la situación del Zulia es calamitosa. O sea, el problema del agua, del gas, del empleo, de la inseguridad, ahí eso huele como a plan Marshall. Ahí eso tiene que ser un plan, bueno. Totalmente. Tú sabes que yo voy entrando a mi casa ahorita, ¿no? Vine de Caracas en un vuelo que salió a las 6:30 de la mañana. Y voy llegando a mi casa. Lo primero que me conseguí es que no hay luz. No hay luz. Ellos habían dicho que habían resuelto el problema de la electricidad. Tú eres testigo de eso. Tú eres testigo de que el propio usurpador del Zulia, en un programa de televisión nacional, dijo que el problema de la electricidad estaba resuelto. Bueno, yo tuve recientemente 31 horas sin electricidad continuas en mi casa. Pues, o sea, lo que estamos viviendo aquí con respecto a la electricidad, pero también con respecto al agua, con respecto a la recolección de basura, con respecto a la vialidad, a los semáforos, a todo es un desastre, todo es un desastre. Sí, bueno, Juan Pablo, tenemos que ir a publicidad y cuando regresemos vamos a seguir conversando contigo el tema de la política nacional, y en especial vamos a tocar el tema que parece que ya está teniendo efecto internacional, la situación de que ustedes en la Asamblea Nacional mandaron a desconocer a todos los embajadores que ha puesto el gobierno, y parece que ya el Vaticano dio la primera señal, porque Maduro pidió ver al Papa y el Papa se negó, y parece que el Vaticano está reacio, y hay mucha incomodidad por el nombramiento de Roy Chatterton como embajador de Venezuela en el Vaticano, y también hay mucha molestia porque tienen
unos nombramientos de unos obispos retenidos por parte del gobierno nacional, porque bueno, está presionando pues para que de alguna manera el Vaticano le abra las puertas a Maduro, pero eso lo vamos a conversar cuando regresemos de publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Y volvemos con Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia y dirigente nacional de Primero Justicia. Y te habíamos dado una pregunta en el aire, Juan Pablo, que parece que ya está teniendo efecto la decisión de la Asamblea Nacional con respecto a los embajadores, porque hay una información de que Nicolás Maduro iba a viajar para Europa, iba a estar por Italia, en la FAO, y estaba pidiendo reunirse con el Papa y llevaba, estaba planteando que iba a reconocer al Monseñor Baltasar Porra como arzobispo de Caracas y que también iba a reconocer a Monseñor José Luis Azuaje como arzobispo de Maracaibo y quería que lo recibieran pues para decirle eso al Papa, y parece que en el Vaticano le dijeron que no lo iban a recibir. Entonces, ¿cómo ves tú esa situación? Cada vez se aísla más el gobierno. Totalmente, el gobierno o la dictadura, pues para mí esto es una dictadura, se aísla. Y el 10 de enero las cosas se van a profundizar. El 10 de enero las cosas se van a profundizar porque la mayoría de los países del mundo ha tomado la decisión de no reconocer la farsa electoral del día 20 de mayo, razón por la cual entonces ya algunos embajadores están retirados, pero eso se profundizará en distintos países del mundo y se le hará difícil también a los embajadores designados por esta dictadura poder asumir sus cargos, porque además no es muy complicado, en este caso por ejemplo para el Vaticano, decirle que no aceptan porque ellos tienen que dar un placer al nombramiento del embajador, y ellos pueden decir, mira, no te puedo dar el placer por una razón muy sencilla, la Constitución venezolana claramente dice que la autorización para el nombramiento de los embajadores tiene que proceder de la Asamblea Nacional Venezolana. Entonces, esos nombramientos no han pasado por la Asamblea Nacional, como no ha pasado por la Asamblea Nacional el presupuesto, o como no ha pasado por la Asamblea Nacional el nombramiento del Fiscal General de la República, o del Contralor, o del Procurador. Todos son cargos que tienen que ser autorizados por la Asamblea Nacional, porque es la función de control que tiene la Asamblea Nacional. Al no pasar por allí, hay una inconstitucionalidad, y muy fácilmente el Vaticano y cualquier país del mundo puede decir, no recibo a este embajador, porque no se han cumplido con los extremos constitucionales de su país para que pueda ejercer esa función. Y listo. Y el aislamiento se constituye en presión, y nosotros estamos en esa política, en la política de la presión interna y presión externa, hasta que podamos lograr ese cambio político. Juan Pablo, estamos por finalizar el programa y queremos dejarte un espacio para que tú te despidas de nuestro oyente, pero también te queremos dar constancia que tú nos has amenazado varias veces con un plan que tiene la oposición para el país, que nos vas a dar alguna primicia. Entonces te queremos recordar que no se te olvide cuando tengas esas primicias, hablemos en el programa sobre ese plan que hay mucha esperanza de parte de los venezolanos. Uno sale a la calle y lo que ve a la gente es desesperada porque
mira, esto está duro, esto es leña lo que está llevando la gente, no solamente por el problema del gas que no hay, sino porque la situación económica es apremiante. Aquí la gente lo que va a cobrar mañana son 400 bolívares, y con 400 bolívares no se compra nada, pues no, pero te dejamos un minuto para que tú te despidas de nuestros oyentes y les mandes un mensaje de esperanza, como estamos acostumbrados contigo, pues. No, sí, muchas gracias, hermano. Como te decía, es importante que la gente sepa que estamos trabajando en varias áreas, en el área de liberación del país, en el área de transición, una transición ordenada que además nos va a llevar a aprobar varias leyes en la Asamblea Nacional, y en el área de programa de gobierno que nos permita ponernos de acuerdo en cuanto a qué es lo que hay que hacer para recuperar social y económicamente a nuestro país. Yo soy de los que piensa que la recuperación del país puede ser rápida. No estoy diciendo que va a ser en un día o dos, pero puede ser rápida, pues es un proceso que nosotros podemos adelantar, porque el venezolano tiene muchas ganas de hacer cosas, el venezolano tiene muchas ganas de trabajar, el venezolano tiene muchas ganas de emprender. Entonces tenemos que lograr el cambio político y a partir de allí lograr un gobierno de transición que permita que recuperemos al país económica y socialmente, y que recuperemos la soberanía a través de elecciones, y que tengamos un plan de gestión que permita que todo lo que pensamos que debe hacerse sea consensuado y sea un plan en el que todos los venezolanos nos involucremos. Así que yo no pierdo la esperanza, y ahora que estamos empezando este momento de Adviento, que es momento de esperanza, quiero ratificar la necesidad de que todo el país sienta que sí podemos salir de esto y que estamos trabajando para lograrlo, para que el país encuentre la luz y para que a través de esa luz podamos iniciar ese proceso de reconstrucción de Venezuela. Un abrazo a todos. Bueno, fue un placer, Juan Pablo. Bueno, nosotros hemos terminado de conversar con Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia y dirigente nacional de Primero Justicia. Y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio